el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 16 de mayo, día 136 de los 365 días leyendo la palabra de Dios. Nuestro tema del día de hoy es cuando tu victoria despierta envidia. Bienvenidos a un nuevo día en nuestro reto de la Biblia en 365 días. Nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en 1 Samuel capítulo 18, verso 5, hasta el capítulo 19, verso 24. Juan capítulo 8, versos del 31 al 59. Todo el Salmo 112, versos del 1 al 10. Y Proverbios capítulo 15, versos del 12 al 14. Hoy hablaremos de cómo el favor de Dios puede incomodar a otros, pero también cómo su presencia es la que nos protege, nos afirma y nos guía en medio de la oposición. Porque hay victorias que traen aplausos, pero también hay otras que provocan envidia. Justo ahí es donde Dios se manifiesta con más fuerza. Antes de comenzar, quiero compartir un testimonio poderoso de María del Carmen Aguirre, que me escribió contándome que tenía una deuda de $15,000 por un crédito que prestó a un familiar. Pero esta persona dejó de pagar y el banco empezó a cobrarle el total. Ella oró, creyó y Dios respondió de una manera sobrenatural, porque lo que era una gran carga se convirtió en un milagro financiero. Solo pagó $700 y recibió una carta donde se cancelaba toda la deuda restante. Así es Dios. Él sabe lo que nos preocupa y siempre responde con amor en el momento exacto. Y también me gustaría que escuchemos a Kelly. Hola Wendy, ¿cómo estás? Buenas noches. Te habla Kelly Peña desde Colombia. En este momento me encuentro en Villavicencio. Muy feliz y muy deseosa de poder compartir contigo y con toda la comunidad de 365 días mi respuesta. En mayo, en el mes de la respuesta, como te comenté algunos días atrás por mensaje, estaba a puertas de una operación donde los médicos me habían dicho que tenían que retirar mi útero, lo cual me impedía volver a ser mamá. Y se llegó ese día de la operación, que fue el día de ayer. Y todos los días orando contigo, todos los días leyendo la Biblia en 365 días, mi oración siempre fue que no me tuvieran que operar. Luego entendí que no era lo que yo quería, sino lo que Dios había decidido. Entendí que me tenían que operar y que Dios estaba allí tomando el control de la situación, pero le hice un pedido muy especial. Le dije, Señor, si tú en tus manos está y tú deseas que yo me opere, yo lo voy a hacer. Pero yo te pido, Señor, que pongas el mioma en un sitio tan cómodo, en un sitio tan visible, que los médicos puedan extraerlo sin necesidad de extraer mi útero y que pueda yo tener nuevamente un útero restaurado y fértil. Te cuento que Dios me respondió el día de ayer durante la operación. Pero sentí que estaba ahí conmigo, le pedí fuerza, le di muchas gracias por todo lo que me ha dado. Le di gracias porque lo sentí conmigo en todo momento. Entré por una emergencia por hemoglobina baja, pero nunca dejé de orar, sino darle gracias porque Él me sostiene. Durante la operación, cuando el médico terminó, me dijo, Kelly, sacamos el mioma, no fue necesario extraer el útero, lo pude sacar, restauré tu útero, lo cerré nuevamente y todo salió bien, no sangraste como pensaba que ibas a sangrar durante la operación y todo salió bien. Ya estoy en casa, Wendy, estoy feliz, estoy muy agradecida con Dios, estoy dando mi testimonio porque yo le dije a Él, Señor, yo quiero ser testimonio, yo quiero dar mi testimonio de tu gracia, de tu favor, de la respuesta que tú me vas a dar, porque yo sé que tú me vas a dar esa respuesta. Y mi operación ha sido un éxito, me estoy recuperando exitosamente. Tengo mi útero todavía, que mi esperanza viva de ser una Elizabeth. Yo sé que Dios lo hará todo en su tiempo. Y nada, quería compartir contigo y con toda la comunidad, animarlos que sigan orando, que Dios está allí escuchándonos y que efectivamente Dios responde en sus tiempos perfectos, Él lo hace. Muchísimas gracias. Continuemos orando porque Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Acompáñame en una oración. Dios, gracias porque cuando el favor que tú nos das provoca oposición, tú siempre nos proteges, nos cubres con tu fidelidad. Ayúdanos a permanecer firmes, aunque otros no entiendan lo que nosotros hacemos.
que no reaccionemos ni con miedo ni con orgullo, sino con humildad, con obediencia, con discernimiento. Hoy quiero tomar un momento especial para orar por todas aquellas personas que están enfrentando un proceso de enfermedad y que tienen cáncer. Dios, hoy fortalece sus cuerpos. Sé tú su sanador. Consuela sus corazones. Provee los recursos para sus tratamientos. Pon paz en medio de este proceso que ellos están viviendo. Tú que eres el Dios de los imposibles, el sanador, el que obra aún en lo más profundo. Aunque les hayan dicho que esto es incurable, nosotros seguimos creyendo en tu sanidad completa y perfecta. Te pedimos que donde haya un mal diagnóstico, también encuentren esperanza. Donde estén adoloridos, encuentren tu fortaleza. Y donde sientan que ya no pueden más, te encuentren a ti sosteniéndolos. Hoy, Dios, nos rendimos delante de ti, te entregamos todas nuestras cargas, todas nuestras batallas y nos ponemos en tus manos. Sé tú nuestro abogado, sé tú, Señor, el que pelee por nosotros. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te pido que abras tu Biblia, abras tu corazón y le pidas al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 5. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y con címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco por su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Después, Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente, lo echó de su presencia y nombró comandante sobre 1,000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Marca ese verso 14. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a las tropas en batalla. Cierto día, Saúl le dijo a David: «Estoy listo para darte a mi hija mayor, Merab, por esposa. Pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor». Pero Saúl pensó: «Voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo. ¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey?», exclamó David. «La familia de mi padre no es nadie». Así que cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Mehola. Mientras tanto, Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David, y cuando Saúl se enteró, se puso contento. «Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten», se dijo Saúl a sí mismo. Pero a David le dijo:
Hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno. Después, Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David: el rey te aprecia mucho, al igual que a nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno? Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió: ¿cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote por la hija de un rey? Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él les dijo: díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero. Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. David estuvo encantado de aceptar la oferta. Antes de que se cumpliera la fecha límite, él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Primera de Samuel, capítulo 19. Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David, le dijo Jonatán. Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez que arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto. Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró: tan cierto como que el Señor vive, David no será muerto. Después, Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido. Luego lo llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. Entonces la guerra se desató nuevamente y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes, mientras David tocaba el arpa. Saúl le arrojó su lanza, pero David le esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera a la mañana siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por la ventana y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y le puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó: tráiganmelo con cama y todo para que lo mate. Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo, con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. ¿Por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo?, le reprochó Saúl a Mical. Tuve que hacerlo, contestó ella. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba.
Así que David escapó y se fue a Ramá para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él en Naiot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Naiot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas y que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo de Secú. ¿Dónde está Samuel y David?, preguntó. Están en Naiot de Ramá, le informó alguien. Pero camino a Naiot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Naiot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? En nuestra lectura encontramos un verso clave, el verso 9, que dice: desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Hay un momento cuando tu victoria desata envidia. Es en ese momento donde tú y yo debemos permanecer fieles. La victoria no siempre te hace popular. A veces te vuelve el blanco de envidias, el blanco de calumnias, el blanco de cosas malas en la gente. David no solo venció a Goliat, también ganó el corazón del pueblo. Por eso las mujeres cantaban. Pero esa honra, esa alegría, esa celebración que él recibió, encendió el corazón enfermo del rey Saúl. Aquí empieza la tensión de la relación. La envidia de los que te rodean no siempre nace de tu arrogancia, muchas veces nace de tu favor. Saúl no podía soportar que el cántico dijera: Saúl mató a miles y David a 10,000, porque ya estaban comparando el liderazgo de David con el liderazgo de Saúl. No era una guerra entre espadas, era una guerra entre corazones. Un corazón herido, acuérdate, el corazón menospreciado de Saúl, el corazón que ni siquiera cuando él estaba coronado como rey, la gente le llevó regalos. Y nosotros leímos en días pasados que eso él lo guardó en su corazón. Se sentía mal que la gente no lo celebre. Y ahora, después de que regresaban de una gran victoria, la gente cantaba: Saúl mató a miles y David a 10,000. El corazón de David era un corazón que tenía una obediencia firme en Dios. Por eso la Biblia nos dice que David tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Una señal de que tú estás caminando en tu llamado es que muchas veces vas a ver oposición. Y la oposición no siempre viene de tus enemigos, sino de quienes te deberían aplaudir. Así que no vivas para evitar la envidia. Vive para agradar a Dios. El favor de Dios, las bendiciones de Dios, y que Dios esté contigo y que por ende tú tengas éxito en todo, eso de todas maneras va a molestar a la gente. Pero que no te importe. Tú también tienes la protección de Dios. El favor de Dios trae ataques de la gente. Y muchas veces ataques de la gente envidiosa. Pero ese no es tu problema. Tú continúa con Dios y todo lo que hagas tendrá éxito. Por eso te hice resaltar el verso 14. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando tú estás con Dios y Dios está contigo, te va bien, tienes éxito. Su favor te acompaña. Así que no te impacientes porque hasta ahora tú dices: no, pero esta promesa todavía no se cumple.
pero tú estás con Dios. Estás pasando tiempo con Dios. Permaneces en tu comunión con Dios. Tu amistad con Dios está mejor que nunca. Prepárate, porque van a venir las bendiciones sobre tu vida, pero también va a venir la envidia. Mucha gente va a envidiar lo que tú tienes. Va a envidiar las bendiciones de Dios sobre ti. Pero que eso no apague tu relación con Dios. Que la envidia de la gente no apague la luz que Dios ha puesto en ti. Deja que sea Dios el que mire las envidias de la gente, las palabras de la gente, y deja que sea Dios el que juzgue. Por eso leamos el verso siguiente, el verso 10 de 1 de Samuel 18. Mira lo que dice. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como loco en su casa. ¿Qué sucedió? El espíritu maligno, el espíritu atormentador de parte de Dios atacó a Saúl. Esto no significa que Dios envió maldad, no, sino que retiró su presencia. Y una vez que se retira la presencia de Dios de una vida, esa vida se queda vacía. Y con esa vida vacía, la perturbación espiritual creció. David tocaba el arpa para aliviarlo, y aún así, Saúl intentó matarlo. ¿Te ha pasado a ti que haces el bien y te pagan con un dardo? No eres el problema. Es la guerra espiritual detrás del corazón ajeno. Quiero decirte, cuando tú enfrentes ambientes tóxicos, no respondas con confrontación. Responde con la presencia de Dios. Ora, adora. Muchas veces en silencio, muchas veces dentro de ti, el Espíritu Santo hace lo que tus palabras no pueden. ¿Tú te imaginas lo atormentado que debe haberse sentido Saúl? Lo difícil que debe haber sido estar en una habitación con una persona así de atormentada por un espíritu maligno. Recuerda lo que hizo David. Él estaba adorando con su arpa. El día de hoy no tenemos arpa, pero tenemos adoración, tenemos canciones, tenemos oración, tenemos la Biblia. Cuando tú sientas esa opresión, cuando tú sientas que incluso me escribía una persona y me decía, tengo miedo, pero aún así he vuelto a escuchar la palabra, porque comencé a tener pesadillas y sentía que muchas cosas se venían en mi contra. Cuando esas cosas suceden, cuando esas opresiones vienen sobre tu vida, es cuando más cerca de Dios tienes que estar. El enemigo quiere que tú te alejes, quiere que dejes tu comunión con Dios, pero tú tienes que acercarte, tienes que adorar, tienes que buscar a Dios, tienes que llenar tu casa de la presencia de Dios, porque cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, no puede haber nada en tu contra. Si sientes alguna perturbación, algún fastidio, tienes alguna pesadilla, algo que no te deja, adora, ora, escucha, lee la Biblia. Recuerda que tú estás lleno del Espíritu Santo. No hay nada que temer. Y cuando Saúl intenta matar a David, en 1 de Samuel, en los versos del 1 al 7, es Jonatán quien aboga por David delante de su padre. Y aunque Saúl promete no matarlo, pronto romperá su palabra. La amistad es muy importante, por eso valora a quienes Dios pone en tu camino como aliados espirituales, como puentes, conexiones divinas. Ese era Jonatán para David, alguien que lo cuidaba, alguien que le avisaba. Esas amistades espirituales son a menudo los puentes que nos sostienen en los momentos difíciles. Por eso yo también quiero darle las gracias a todos aquellos que se unen para hacer esta lectura, este estudio de la Biblia, este tiempo devocional entre amigos. Yo oro para que tengamos amigos como Jonatán, amigos que nos cubran las espaldas, amigos que nos amen como a ellos mismos, amigos que estén en los momentos difíciles, aun cuando la familia está en nuestra contra. Mical amaba a David, nos dice la Biblia, pero también le temía a su padre. Y cuando Saúl planea matar a David, ella lo ayuda a escapar. Y eso lo vemos en los versos del 11 al 17.
Es ahí cuando la lealtad de Mical fue puesta a prueba. Este momento revela algo poderoso. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, hasta quienes dudaban de ti pueden convertirse en parte de tu escape. Hay personas que no entienden por qué te protegen, por qué te bendicen o por qué te ayudan, pero lo hacen porque hay una mano mayor obrando sobre ti. Es la mano de Dios. Y por último, quiero mostrarte que el Espíritu de Dios interrumpe los planes del hombre. Porque cuando Saúl manda a hombres a capturar a David en Ramá, es lo que nos dice 1 Samuel 19:20, cada grupo es interrumpido por el Espíritu de Dios que los hace profetizar. Finalmente, el mismo Saúl se cansa y va. Y también él termina profetizando. Y es que Dios no solo defiende a sus hijos, Él desarma a sus enemigos sin necesidad de usar violencia. La misma boca que quiso maldecirte terminará declarando lo que Dios quiere. Y te voy a pedir que hagas una oración y que le pidas a Dios que te revele quiénes son tus Jonatanes y quiénes son tus Saúles. No todos los que te rodean quieren tu bien. A algunos les va a doler lo que Dios les muestre, pero Dios se va a encargar de mostrarte quién es cada persona. Ora conmigo y dile: Señor, gracias, porque cuando la envidia se levanta, tú te haces presente. Ayúdame a responder con humildad cuando otros no entienden tu favor en mi vida. Dame discernimiento para identificar a quienes me edifican y sabiduría para no pelear batallas que tú ya ganaste para mí. Protégeme como protegiste a David, y si me toca huir, que no sea por miedo, sino por obediencia. Hoy, Señor, te pido que me reveles quiénes son mis Jonatanes y quiénes son mis Saúles. Aleja a todo Saúl de mi vida, Dios. Que tu favor no sea parte de mí. Gracias, Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Juan capítulo 8, desde el verso 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Marquen ese verso 31. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Voy a repetirlo para que todos lo entendamos. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi y cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen en el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les digo la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Y Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran el oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen?
Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estás poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y es Él el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices que el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Y Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Te hice marcar el verso 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es que la verdad no solo se aprende, la verdad se obedece. No basta con creer en Jesús, hay que permanecer en la palabra de Dios. El pasaje comienza con una frase que ha sido muchas veces malinterpretada. Jesús les dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. En griego, ese permanecer implica habitar, ser morada. Jesús no hablaba de una fe momentánea, de algo emocional, sino de una rendición constante a su verdad. Muchos creen, pero pocos permanecen. La verdadera libertad no está en conocer versículos sueltos e ir armando charlitas, sino en vivir una vida sometida a la palabra de Dios, pero día a día, no solamente los días que vas a la iglesia, todos los días de tu vida. Y aquí Jesús es claro, Él confronta la falsa seguridad espiritual. Los judíos le responden que ellos no necesitan libertad, porque son descendientes de Abraham. Es decir, nosotros ya tenemos herencia espiritual. ¿Por qué nos hablas de libertad? ¿Quién eres tú? Es más, se atreven a decirle, ¿quién te has creído tú que eres? Pero Jesús no estaba hablando de esclavitud política, sino de esclavitud espiritual. Todo el que peca es esclavo del pecado. En la mentalidad judía, el linaje de Abraham aseguraba el favor divino. Pero Jesús vino a decirles que el reino no se hereda por sangre, sino por fe. Tu apellido no te salva. Tu herencia religiosa no libera. Solo el Hijo de Dios puede hacerlo. Solo Jesús. Y me encanta cómo Jesús los confronta. No suaviza la verdad. Les dice la verdad en su cara, en el verso 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. ¿Por qué una declaración tan radical? Porque la evidencia de la paternidad espiritual no es lo que uno dice, sino lo que uno practica. Tú no puedes llamar padre a Dios si estás obedeciendo al enemigo o si estás durmiendo con el enemigo. Jesús desenmascara las obras de ellos y las actitudes que revelan una naturaleza rebelde. Ellos no estaban en la luz, sino en la mentira. Y Satanás es el padre de la mentira. Pregúntate hoy con sinceridad, ¿yo estoy viviendo como un hijo de Dios? ¿O como alguien que solo repite palabras religiosas, pero no lleva una comunión con Dios? Lo que practicas revela quién gobierna tu interior. Si tú practicas la mentira, ya sabes de quién eres hijo, de quién eres hija.
Pero la Biblia dice algo esperanzador. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso es que nosotros estamos viviendo de una manera distinta, más cerca de Dios, porque vamos conociendo la verdad. Vamos aprendiendo qué es lo que quiere Dios de nosotros. Vamos sabiendo a través de la Biblia. Esto es. Hay muchas cosas que yo he venido leyendo y digo, Dios, ¿cómo no la vi antes? Esta parte no la había entendido. Gracias. Conoceremos la verdad y en su verdad seremos libres. Y el verso 58 es el momento cumbre de la conversación. Cuando Jesús les dice, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Y aquí Jesús no solo está hablando de su preexistencia, está declarándose Dios, usando el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Por eso ellos toman piedras y entienden que Él está diciendo que Él es eterno y que también es divino. Jesús no vino solo a mostrarnos a Dios. Él vino a decirnos, yo soy Dios. Jesús no solo es un maestro, no solo es un profeta, no solo es un buen líder. Él es el gran yo soy. Y quien lo rechaza a Él, rechaza al mismo Dios. Una fe verdadera no consiste en admirar a Jesús, sino en rendirse ante Él como Señor, en verlo como Dios. Tú no puedes quedarte en, me gusta lo que enseña, es un buen maestro. Tú debes pasar a, me someto a lo que Él es. Él es mi Dios, Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi amado, Él es mi Salvador, Él es todo para mí. Nadie nunca ha muerto por nosotros. El único que lo ha hecho es Jesús. La verdadera libertad no viene de declarar versículos, de escuchar charlas, de ver a predicadores en televisión, sino de vivir en obediencia continua a la palabra de Dios, de vivir lejos del pecado. Ora conmigo y dile, Señor Jesús, hoy quiero permanecer en ti, en tu palabra, no solo conocerla, sino vivirla. Líbrame de vivir de apariencias y ayúdame a caminar como una verdadera hija tuya. Tú eres el gran yo soy, el Dios eterno, el único que tiene poder para liberarme por completo. Hoy me rindo delante de ti, rindo a mi familia delante de ti, no como un oyente más de tu palabra. Quiero vivir como una discípula dispuesta a obedecer. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Leamos el Salmo 112. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Yo quiero que marques ese versículo. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Marca ese verso 7 y 8. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos los verán y se pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de enojo. Se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Este Salmo 112 son las bendiciones del justo. Cómo se ve una vida transformada por el temor a Dios. Así comienza el verso 1. El temor del Señor produce verdadera plenitud. Dice, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Temer al Señor, ya les expliqué que no es tenerle miedo, sino honrarlo profundamente.
ponerlo en primer lugar y rendirle nuestra voluntad. Temer a Dios no es alejarse de Él por miedo, es acercarse con mayor respeto, con mayor rendición, que tú ames lo que Dios ama y aborrezcas o detestes lo que Dios detesta. Las personas más felices no son las que hacen lo que quieren, sino las que hacen lo que Dios quiere y descubren que su voluntad es la mejor. Yo quiero que los padres comiencen a leer este salmo para sus hijos, porque encierra muchas verdades y muchas declaraciones proféticas de cómo vas a ver tú a tu familia. De repente, el día de hoy tú no ves a tus hijos con los ojos de ese salmo, pero una vez que tú lo ores, tú vas a ver cómo Dios comienza a responder. El verso 2 dice, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. El justo no solo experimenta bendición personal, sino deja un legado generacional. Este pasaje no es una fórmula de prosperidad ni mucho menos, sino es una promesa. Tu vida con Dios no termina contigo. Es la raíz de un árbol que alimentará a muchos. Ora por tu descendencia y hazlo con visión. Lo que tú siembras hoy en obediencia se verá en la vida de quienes vienen después. Versos 7 y 8. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Y este verso va para todas las personas que el día de hoy van a recibir un resultado médico. No tengas temor de malas noticias. Para aquellos que van a recibir un dictamen en el juzgado y están temiendo, tienen temor en sus vidas, ¿saldré a favor o no? No tendrás temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque confías plenamente en que el Señor te cuidará. Este es uno de los versos más poderosos del Salmo. Nuestra fe no ignora las malas noticias, pero se niega a permitir que las malas noticias gobiernen tu corazón. Decide hoy vivir informado, sí, pero no intimidado. Que tu reacción no venga del miedo, de lo que el mundo dice, sino de lo que Dios te ha prometido. Dile a tu corazón, estate plenamente confiado en que Dios nos va a ayudar, nos va a cuidar, nos va a proteger. No tendré temor de malas noticias. Verso 8 dice, tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. El Salmo termina con el verso 10. Los perversos lo verán y se pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de enojo. Se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Ese es el contraste del malvado. Cuando tú vives con propósito, en obediencia a Dios, con gozo, eso incomoda a quienes resisten a Dios. Pero tú no estás compitiendo con ellos. Estás siguiendo a aquel que te llamó. No temas la envidia del impío, siembra en paz y Dios se encargará de la cosecha. Ahora leamos Proverbios 15, versos del 12 al 14. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro. El corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. En el verso 12 leemos que a los burlones no les gusta que los corrijan. Jamás piden consejo a los sabios. Y este proverbio nos presenta una verdad poderosa. El orgullo es el mayor enemigo del crecimiento. La palabra burlones se refiere a personas altivas, que desprecian la verdad, que se sienten autosuficientes. La persona que no soporta ser corregida está limitando su propio futuro. En la cultura hebrea, los sabios eran aquellos que temían al Señor y caminaban en obediencia. Rechazar su consejo no era solo rechazar una opinión, sino resistir la voz de Dios. ¿Tú tienes a alguien en tu vida que pueda decirte la verdad, aunque duela? Si no lo tienes, estás en peligro. Dios muchas veces te habla a través de alguien que tú preferirías ignorar. Luego el verso 13 nos dice que el corazón contento alegra el rostro.
mientras que el corazón quebrantado destruye el espíritu. Aquí también encontramos una verdad. El estado del corazón afecta toda tu vida. Si tú tienes ese gozo genuino que no viene del exterior, sino de lo que Dios ha hecho dentro de ti, la alegría no es una emoción, es la evidencia de que hay plenitud en tu interior, de que dentro de tu corazón tienes a Jesús. Y cuando la Biblia se refiere a un corazón quebrantado que destruye el espíritu, es un corazón dolido. También va a entristecer tu ánimo y eso va a debilitar tu voluntad. Hay personas que parecen estar bien por fuera, pero viven con una tristeza constante por dentro. El gozo del Señor es más que sonreír, es saber que incluso con lágrimas, incluso en este momento difícil que estás viviendo, hay esperanza. La Biblia nos dice en el verso 14 que el sabio tiene hambre de conocimiento. Por eso que todos los que estamos aquí leyendo la Biblia somos sabios, porque tenemos hambre de conocer más de Dios. Queremos saber qué es lo que Él nos dice cada día. La sabiduría es como un banquete, pero muchos prefieren migajas. Por eso dice la segunda parte del verso que el necio se alimenta de basura. Te voy a dar 3 consejos antes de terminar. Evalúa tu actitud ante la corrección. ¿Te incomoda o la tomas con humildad? Segundo, protege tu corazón. Identifica si estás aún cargando con heridas y ora para que Dios te sane interiormente. Y 3, filtra tu alimentación espiritual. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿De qué te estás alimentando? Llena tu corazón con la verdad, no con el ruido que te da el mundo. En este verso 14 encontramos un gran contraste. Hambre de conocimiento, hambre de la palabra de Dios o hambre del necio que se alimenta de basura. Yo prefiero alimentarme de la palabra de Dios. Filtra muy bien de qué te estás alimentando. Día 136, check. Y antes de cerrar este episodio, quiero dar gracias a Dios por personas muy especiales. Agradezco al Señor por Rosario Mendeces y Nicolás. Estoy orando por su familia y creyendo que la mano de Dios está sobre ustedes. Y también orando por ti, Diana Martínez, que sigas caminando firme en la fe. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hoy, 16 de mayo, celebramos la vida de varios cumpleañeros. Feliz día para María Medrano Rojas, de parte de tu hija Kelly Llanos Medrano, que te ama con todo el alma. Feliz día también para Angelis Vera, una venezolana en Brasil que sigue brillando donde Dios la ha plantado. Un feliz día para Claudia Andrea Hernani en Santa Cruz, Bolivia. Feliz vida para Daisy Acevedo, que está celebrando sus 35 años. Y también para Oriana Sofía Céspedes, con 13 años, llenos de luz y de propósito. Feliz cumpleaños también para Nelly del Carmen González, que cumple 20 años desde Panamá. Les cuento que el 31 de octubre voy a estar por Panamá. Feliz cumpleaños para Soti Ten Serrano, que Dios te bendiga y te multiplique con alegría. Feliz cumpleaños para Evans Alexander Jordan, también desde Panamá, que Dios te bendiga. Nos vemos en octubre. Feliz cumpleaños también para Isela Villavicencio desde Ciudad de México. Feliz cumpleaños para Diego Hernández en Albán, Cundinamarca, Colombia, mi amada Colombia. Feliz cumpleaños para Valdi Ostorba desde Nueva York. Feliz cumpleaños para Andrea Romero. Felices 40 años. Mira, comienza tu mejor temporada, Andrea. Feliz cumpleaños para Claudia Andrea, que está celebrando sus 37 años llenos de alegría y de propósito. Y hoy quiero enviar un abrazo muy especial hasta Guadalajara, México, a Roberto y Yolanda. Roberto me escribió contándome que oró por una mujer que lo acompañara en su crecimiento espiritual y Dios respondió. Este 16 de mayo ellos se casan con una promesa hermosa, que Jesucristo siempre será el centro de su relación y que todo lo que vivan será para darle honor y gloria
Adiós. Yolanda, Roberto, que el amor de Dios los abrace en este día y sientan que Él está con ustedes. Que su hogar sea un refugio de fe, de alegría y que su historia inspire a muchos. Que tengan un feliz matrimonio. Gracias por permitirnos ser parte de su alegría. Dios ya está con ustedes y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No quiero irme sin antes saludar con mucho cariño a Yamila Leiva Mendoza desde Sardinal, Carrillo, Guanacaste, desde Costa Rica. Gracias por estar aquí. Cada día Dios te bendiga. Y con todos quiero recordarles una poderosa promesa. Marcos 9:23. Todo es posible si uno cree. Sigamos creyendo, sigamos confiando en ese Dios de imposibles. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.